Domingo y Resurrección, a cargo del anciano de iglesia Abdel Martínez. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Como ya escuchamos, el título del mensaje de esta tarde es Domingo y Resurrección. Vamos a hablar ahora sobre el domingo, el día de la resurrección. El primer día de la semana, luz plena, después de un día de oscuridad. Es un día que manifiesta amor eterno, vida y esperanza. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde por medio de la oración. Señor Todopoderoso, te rogamos, Señor, que tú hables a nuestra vida en esta tarde. Que tú pongas las palabras en mi boca, Señor, para que tu mensaje sea expuesto y que toque el corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde. Que tú hables a nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos ser transformados por medio de esa palabra hermosa que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En la mañana, el pastor nos habló de la actitud que tuvieron los discípulos y las mujeres después de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sábado. Y el título del mensaje en la mañana fue Un sábado sin gloria. Y veíamos esa actitud de desesperanza, una actitud de que ya no había remedio, una actitud de tristeza, de dolor, de llanto en medio de aquellos que habían seguido a Jesús. Y veíamos lo irónico que eso era, porque Jesús les había dicho con anterioridad un sinnúmero de veces que Él habría de resucitar. Aunque la Biblia no nos describe, o nos describe muy poco sobre lo que pasó el sábado, podemos encontrar en diferentes pasajes la situación en la que se encontraban los discípulos, aún el mismo domingo. No solamente el sábado, sino que aún el mismo domingo continuaban ellos en esa actitud de sábado sin gloria, de sábado sin esperanza, de dolor, de tristeza, de que el Señor Jesucristo había muerto y que ya no había más remedio. El sábado fue un día de tristeza, llanto, desesperanza, desánimo. Los discípulos no habían entendido, no habían creído lo que Jesús les había dicho. Derriben este templo y al tercer día lo levantaré. Les será dada la señal del profeta Jonás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los discípulos tuvieron que ver con sus propios ojos a su Señor resucitado para creer entonces. ¿Qué corazón tan duro? Podríamos decir nosotros desde esta perspectiva. Sin embargo, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Nosotros, seguidores y discípulos de Jesucristo también, no creemos fácilmente lo que Dios nos ha prometido. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, sigue trabajando en cada uno de nosotros y sigue mostrándose en nuestra vida hasta que nuestra mente y corazón finalmente creen lo que Él ha prometido. Empezamos a ver este pasaje de Juan 20 y empieza narrándonos acerca de María Magdalena. Dice que María Magdalena vino a la tumba de Jesús y con lo que encontramos ahí, podemos ver que María Magdalena estaba en un estado mental o en un marco mental, como lo manejábamos en la mañana, de sábado sin gloria. Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
Cuando nos ponemos a leer, y en la mañana leíamos varios pasajes de los acontecimientos del día de resurrección, de la mañana de resurrección, al principio, bueno, podría parecernos algo confuso el leer entre un pasaje y otro, y podríamos decir es que están hablando de cosas diferentes. Y es que los evangelistas se enfocaron en diferentes partes del relato, cada uno enfatizó en diferentes aspectos, pero los estudiosos de la Biblia han tratado de poner el orden de los eventos de la mañana de resurrección. Y bueno, este es uno que me pareció muy interesante, de Henry H. Halley. Este es el orden de los acontecimientos de la mañana de resurrección. Número 1, apenas rompe el alba, 2 o más grupos de mujeres desde sus hogares, probablemente en Jerusalén o en Betania, que estaban a una distancia aproximada de 2 kilómetros o un poco más, buscan, todavía en la oscuridad, el camino hacia la tumba. Número 2, sería probablemente alrededor de esta misma hora que Jesús saldría de la tumba acompañado de los ángeles que rodaron a un lado la piedra y también doblaron con toda pulcritud los lienzos. Número 3, mientras tanto los guardias, atónitos y llenos de pavor, huyeron para informar a los sacerdotes que les habían apostado ahí. Número 4, cerca de la salida del sol, acercándose ya las mujeres a la tumba, María Magdalena, esta es la explicación que da, porque en otros pasajes vemos que quienes se acercan a la tumba es María Magdalena junto con otro grupo de mujeres. Pero en este pasaje Juan nos dice que es María Magdalena la que llega y ve la tumba vacía, o la piedra removida. Dice, María Magdalena se adelanta a su grupo y ve la tumba vacía, pero no viendo al ángel ni oyendo su anuncio de que Jesús se había levantado, y vuelve y corre para informar a Pedro y a Juan. Porque si leemos Marcos, nos narra que a este grupo de mujeres que habían llegado originalmente a la tumba les fue anunciado por un ángel que Jesús ya había resucitado. Pues este anuncio fue hecho después de que María se había apartado corriendo al ver la tumba vacía, al ver la piedra removida, se apartó corriendo. Número 5, se acercan las demás mujeres, ven y oyen a los ángeles y corren a prisa por otro camino para informar al grupo principal de los apóstoles. Número 6, a esta hora llegan a la tumba Pedro y Juan, entran y ven el lienzo doblado, y ahorita veíamos la narración más detallada de lo que sucede en esta parte, y se van de la tumba. Juan dice que creyendo, y Pedro asombrado. Mientras tanto, María Magdalena, siguiendo de cerca a Pedro y a Juan, vuelve a la tumba y permanece ahí a solas, llorando. Entonces ve a los ángeles y se le aparece Jesús mismo, el pasaje en el que vamos a hablar o a tratar el día de hoy, más a detalle. Poco después Jesús se les aparece a las otras mujeres, de camino ya para informar a los discípulos o de regreso a la tumba, después de haber hablado con ellos. Todo esto, dice, sucedió probablemente en el transcurso de 1 hora o en menos tiempo. Bien, veíamos que María llegaba a la tumba y llega en este marco mental de sábado sin gloria. Y ni siquiera al ver la tumba vacía, no le quitó su desesperanza y aflicción. El estado mental de derrota y desesperanza no la llevaron sino a imaginarse lo peor. Apenas venía acercándose, apenas estaba amaneciendo, apenas estaba saliendo el sol, ni siquiera se veía claramente, pero ella pudo ver que la piedra había sido removida. Y en su mente llega lo peor. Ante lo que alcanzó a ver en medio de la oscuridad, y con sus ojos llorosos, vio la piedra del sepulcro quitada e inmediatamente salió corriendo. No se esperó,
No se detuvo un momento a pensar y quizá hubiera podido recordar las palabras de su maestro, que ella las había escuchado muchas veces. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya y al tercer día va a resucitar. No, sino que al ver la piedra removida, ella se imaginó lo peor. Se robaron el cuerpo del maestro. No se percató de que los ángeles estaban por ahí. Porque si vemos los demás narraciones, el lugar estaba, alrededor había ángeles que más tarde hicieron el anuncio a las mujeres. Y ella no se dio cuenta. Simplemente salió corriendo. Muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera ante las situaciones de la vida. Y esto es algo que tenemos que reflexionar en nosotros mismos. Ante un problema, ante alguna necesidad o alguna circunstancia que a nuestro parecer es adversa, salimos corriendo, desaforados para dar la mala noticia a los demás. Oye, fíjate que me sucedió esto. Fíjate que pasó esto y que ya no hay solución y ya no sé qué hacer. No esperamos para reflexionar y entonces poder recordar lo que Dios nos ha dicho al respecto. Dios en su palabra tiene promesas para nuestra vida que se aplican para cada circunstancia, para cada problema, para cada necesidad por la que podamos estar atravesando. Sin embargo, nosotros en nuestro dolor, en nuestra actitud mental de sábado sin gloria, salimos corriendo sin ponernos a reflexionar qué es lo que Dios nos ha dicho al respecto. No esperamos para ver lo que Dios tiene para revelarnos, para escuchar el mensaje. Si María se hubiera esperado un poco más a que llegaran las demás mujeres, quizá entonces, desde entonces hubiera oído, hubiera visto el anuncio de los ángeles. Dice: Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos. Y se hubiera evitado toda esa angustia que ella tuvo durante todo el momento en que estuvo corriendo para avisar a Pedro y a Juan. Sin embargo, María salió corriendo. A veces ni siquiera nos percatamos de los mensajeros enviados por Dios, ya hablando sobre nosotros, sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones. Los mensajeros que Dios nos ha mandado y que nos están esperando para darnos la buena nueva. María continuó en su estado de sábado sin gloria, aún ante lo que había visto. No pudo darse cuenta de lo que había pasado realmente. Ella dio por hecho lo peor, aún sin tener la información completa. Ahí en el versículo 2, Juan 22, nos dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿De dónde sacó ella esa información? ¿Por qué estaba tan segura? Y esa es la idea, que eso es lo que estaba el mensaje que estaba ella transmitiendo. Se llevaron al Señor. Era lo que ella se había imaginado simplemente. Y muchas veces estamos hablando de nuestros problemas y lo que nosotros pensamos que ha sucedido, y es porque realmente no tenemos la información completa. Simplemente es algo que nos hemos imaginado. Se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El problema no tiene solución. Me voy a quedar sin trabajo. No voy a completar para los gastos de esta quincena. Mi papá me va a regañar, me va a correr de la casa. No voy a pasar el semestre. No sé. Número 2, los ángeles no le quitaron su desesperanza y aflicción. Al continuar en el relato, María, después de dar la terrible noticia, o ponemos terrible entre paréntesis, ¿verdad?, porque era simplemente lo que ella se estaba imaginando. Después de dar la terrible noticia a Pedro y a Juan, siguió a los discípulos y permaneció afuera del sepulcro llorando.
Es interesante todo lo que sucede aquí, cómo María se fue corriendo y vino corriendo. Así llorando, dice ahí en el versículo 11, si no me equivoco. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Así llorando se inclinó para ver hacia el sepulcro, y dice que vio a los ángeles ahí en el versículo 12. Los ángeles le preguntaron al verla en tanta aflicción y desesperanza, seguramente se veía en su cara y se veía su sufrimiento y su dolor. Y los ángeles, tratando de sacarla de ese estado y de darle la buena noticia, le dicen: ¿por qué lloras? Y ella sigue en ese estado de sábado. Para los ángeles estaba muy claro. No había razón alguna para que una seguidora de Jesús estuviera llorando. El plan de Dios para restaurar la relación rota entre Él y el hombre, de lo que hemos estado hablando durante todo este programa de la historia, se había concretado. El precio del pecado había sido pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario, y su poder se había confirmado al haber sido levantado por Dios de entre los muertos. Era un momento de gozo, de alegría, un tiempo de celebración por el gran poder de Dios manifestado, porque esa era la garantía de la salvación brindada por Cristo. María no reacciona ante la pregunta de los ángeles, ni siquiera por quienes les estaban hablando, porque nos narra Juan que eran ángeles y que tenían vestiduras blancas. Pero ella, en su estado, ni siquiera se dio cuenta que eran ángeles probablemente. Dios nos muestra lo que está haciendo a través de muchos medios, a través de muchos enviados. Quizá no precisamente de ángeles, pero sí siervos de Dios. Incluso a través de otras circunstancias o otras personas. Porque Dios es soberano y Él tiene poder sobre todas las cosas y puede utilizar cualquier medio para mostrarles a sus hijos qué es lo que Él está haciendo en sus vidas. Para mostrarnos a nosotros, para mostrarte a ti qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Pero muchas veces nuestros ojos están cegados por el llanto, nuestra mente bloqueada por la desesperanza, nuestro corazón paralizado por la falta de fe. Nada nos hace salir de nuestro error, de aquello que sin fundamento hemos convertido en una realidad en nuestra vida. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Para ella ya era una verdad, era un hecho. Alguien se lo había robado. Los ángeles se quedaron callados al darse cuenta de lo que estaba por acontecer. María Magdalena, a quien Jesús mostró amistad, ese es el número 3, a quien Jesús mostró amistad y libró de opresión demoníaca, tenía la tristeza del sábado cubriéndole el corazón. Y eso no le permitía ver qué es lo que había sucedido, lo maravilloso que estaba pasando. Jesús, vivo de entre los muertos, le sale al encuentro a María Magdalena. Y tuvo que llegar a este punto para que María reaccionara. Y veamos lo que dice el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió, es decir, estaba hablando ella con los ángeles y le dice: es que se lo robaron y no sé dónde lo han puesto. Y entonces se dio la vuelta y precisamente ahí estaba delante de ella nuestro Señor Jesucristo. Dice: y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. En muchas de las narraciones de los encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos, muchos no se dieron cuenta. Los dos que iban en el camino a Maús no se dieron cuenta que estaban hablando con Jesús. No sé si es porque Jesús se mostraba de una manera diferente, o si es porque
por la actitud simplemente en la que estaban, que no se daban cuenta que para ellos era imposible que Jesús pudiera estar hablando con ellos, porque para ellos Jesús había muerto. Entonces no se dio cuenta. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Un intento más por hacerla reaccionar y decirle: ¿a quién estás buscando? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Seguía ella en esa actitud. Incluso estaba diciendo cosas sin sentido. ¿A poco ella iba a ser capaz de llevarse el cuerpo de Jesús? Pues a menos que fuera muy fuerte, ¿no? Pero esa era la actitud en la que estaba. María pensó erróneamente que Jesús era quien cuidaba el huerto. Versículo 15, bueno, ya lo leímos. Jesús mismo se presenta ante María y le habla para hacerle ver que se encontraba en un error. Y entonces viene el segundo intento de nuestro Señor Jesucristo para hacer reaccionar a María. En el versículo 16, Jesús le dijo: María. La llamó por su nombre. Volviéndose ella, le dijo: Raboní. Y hasta ese momento fue que ella reconoció que estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer Dios para hacernos reaccionar? ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que finalmente entendamos lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Tiene que mandarnos ángeles que nos hagan preguntas? ¿Tenemos que ver las piedras que han sido removidas? ¿O tenemos que esperar hasta que Dios nos hable personalmente? Cuando un pasaje muy fuerte es cómo nuestro Señor Jesucristo reprende a Pedro. Cuando Pedro, a causa de su falta de fe, empieza a hundirse en las aguas y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y son palabras fuertes. Es una reprensión de parte de nuestro Señor hacia Pedro, haciéndole ver su falta de fe. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el momento de ser reprendidos por nuestro Señor y que tenga que hablarnos fuerte y en ese tono para que podamos entender nuestra falta de fe? En este caso no fue así. El amor de Jesús hacia María, y al ver su sufrimiento, él con amor se acercó y le habló para hacerla entender y para que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando todos pensaban que Jesús estaba muerto, nadie le llamó Señor, excepto una persona, María Magdalena. Ella se refería a su Señor: es que se han robado a mi Señor. Pero fue necesario que Él se le revelara y le llamara por su nombre para que ella se diera cuenta. Solo aquellos que han sido llamados por Jesús por su nombre pueden vivir plenamente el estado de domingo y la resurrección. Si pensamos y si creemos que hemos sido llamados por Dios para ser parte de su pueblo, para ser sus seguidores, para ser sus hijos, entonces debemos de vivir en un estado mental de domingo y de resurrección, y no ya más en un estado de sábado sin gloria. El llamado personal nos hace reconocer al Maestro de nuestra vida, saber que todo lo que está sucediendo en nuestra vida es lo que Dios está actuando en nosotros para formarnos, para hacernos crecer. El llamado personal nos otorga la misión de buscar a nuestros hermanos, incluyendo a aquellos que ahora no lo son, pero fueron escogidos desde la eternidad para hacerlo. Así como María, una vez que se dio cuenta de lo que había sucedido, el mensaje que Dios le dijo que tenía que transmitir,
era: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y dice que María fue entonces para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Nos hemos dado cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de su poder, de su resurrección. Ahora Dios nos envía a que vayamos y demos esa noticia a los que están a nuestro alrededor. El llamado y la resurrección nos dan el mensaje del Evangelio para compartirlo. Yo he visto al Señor y estas son las palabras que me ha dado para ustedes. Y eso debería ser el constante de nuestra vida. Nosotros en todo momento deberíamos estarle hablando a las personas a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela, lo que Dios ha hecho en nosotros. Sin embargo, lo mencionaba el pastor en la mañana, lo mencionamos solamente a veces, y cuando lo hacemos con poco entusiasmo, como si nos diera pena o como si tuviéramos temor. Porque aún vivimos en ese estado de sábado. Y no queremos entrar al estado de gozo y de celebración que es el domingo de resurrección. Vivir en domingo es vivir la resurrección. Y esto se traduce en vivir por y para el Evangelio, como proclamadores llenos de gozo y de esperanza. Y concluyo con lo siguiente. ¿Por qué Jesús se le apareció personalmente a María Magdalena? Porque Jesús es así, está lleno de misericordia y compasión. Así que quédense quietos y escuche. Dios también le está llamando por nombre. Esto nos otorga gracia y pertenencia, pero también nos demanda entrega y compromiso. ¿Y tú? ¿Ya escuchaste el llamado? Que el Señor les bendiga.